Muy buenos días, mi nombre es Mislay Chávez, pertenezco al Tecnológico Antonio José de Sucre, en la materia Seminario de Aspectos Jurídicos, y hoy les voy a hablar de la Ley del Derecho de Autor. A lo largo y ancho de nuestro planeta nos encontramos con personas creativas, músicos, artistas, escritores, actores, científicos e inventores. Todos estos creadores pueden ganarse la vida honradamente vendiendo sus obras. De hecho, industrias completas y por lo tanto muchas personas y sus familias dependen de estos creativos para subsistir. Por lo tanto, solo los seres humanos somos capaces de la actividad intelectual y de las actividades de creación, como pensar, componer, crear músicas, libros, obras de teatro. Son actividades exclusivas de las personas. Usted es uno de los que ha creado una marca muy bonita, o fabrica un nuevo producto, o inventó, mejor dicho, alguna tecnología. Hay que proteger esos derechos. Por lo tanto, los derechos de autor son muy importantes, ya que por medio de ellos se regula el uso indiscriminado que en muchas ocasiones se les da a determinadas obras, sobre todo para que no sean suplantadas por terceros o con fines comerciales. También los derechos de autor sirven para garantizar a los creadores la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas. Por consiguiente, el derecho de autor es todo derecho que tiene un autor sobre su creación, bien sea literaria, científica, artística o cualquiera que sea su fin. Y le voy a hacer una breve reseña de los artículos del 1 al 17. Muy breve, corta, ya que es como una síntesis para que entiendan la importancia de los derechos de autor. Bien, el artículo 1 de los derechos de autor dice: las disposiciones de esta ley protegen los derechos de autor sobre las obras de ingenio de carácter creador, ya sea de índole literaria, científica o artística, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Artículo número 2. Sobre las obras de ingenio. Son, en este caso, libros, folletos, escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, las conferencias, alocuciones, obras dramáticas, composiciones musicales, dibujos. Artículo número 3. Son obras de ingenio distintas de la obra original, traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, antologías o compilaciones de obras diversas. Artículo número 4. No están protegidos por esta ley leyes, decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y detrás de los actos oficiales. Bien, ahora les voy a hablar sobre los autores, del artículo 5 al artículo 11, la importancia que tiene el autor de proteger sus obras. El autor de una obra de ingenio tiene, por el solo hecho de su creación, un derecho sobre la obra. Los derechos pueden ser de orden moral y de orden patrimonial determinados por la ley. Los derechos morales quiere decir que se les reconozca la paternidad de su obra, que se le reconozca la autoría en la creación de dichas obras, y estos derechos son irrenunciables. El autor tiene derecho a distribuir su obra con su autorización. Y los derechos patrimoniales son los de autorizar la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de su obra. Bien, artículo 6. Se considera creada la obra solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. Se denomina la obra divulgada accesible al público y se denomina la obra publicada
reproducida en forma material y puesta a disposición del público. Artículo número 7. Es autor de la obra la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra. Artículo número 8. Quien haya hecho divulgar queda autorizada para hacer valer los derechos conferidos en esta ley, en representación del autor de la obra, anónima o seudónima. Esto se hace en una declaración ante el registro de la producción intelectual. Artículo número 9. Se considera obra hecha en colocación a la creación han contribuido varias personas físicas. Se denomina obra compuesta a la obra nueva que esté incorporada una obra preexistente. Artículo número 10. El derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración pertenecen en común a los coautores. Y artículo número 11. El derecho de autor sobre la obra compuesta corresponde al autor que la haya realizado, pero quedan a salvo los derechos del autor de la obra preexistente. En estos artículos les voy a hablar sobre las obras audiovisuales, obras radiofónicas y programas de computación, del artículo 12 al artículo 17. Se entiende por obras audiovisuales toda creación mediante una serie de imágenes destinadas a ser mostradas a través de aparatos de proyección. Artículo número 13. Si uno de los autores se niega a terminar su contribución o impedido a hacerlo, sin que ello impida a que respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ella se deriven. Artículo número 14. El productor de una obra audiovisual es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Artículo 15. Los autores de la obra audiovisual han cedido al productor, en forma ilimitada, el consentimiento para decidir acerca de la divulgación. Artículo número 16. Obras radiofónicas. Es la creación producida a través de la radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores o de las obras preexistentes. Y artículo número 17, que habla sobre los programas de computación, dice: se entiende por programas de computación un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que el computador lleve a cabo una tarea o una función determinada. Espero que esta grabación le haya sido de gran provecho. Muchas gracias.